amigas, amigos, en este tramo de Agronoticias hemos convocado y le agradecemos al ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ex director nacional forestal, en la actualidad trabajando intensamente en temas políticos, porque así lo ha decidido, pero también fue presidente del Instituto Nacional de Colonización. Y por un tema que tiene que ver con colonización lo hemos convocado precisamente. Estuvimos recordando que durante su gestión en el instituto bregó incansablemente y con algunos problemas y dificultades por llevar adelante un proyecto que era la compra de los terrenos que hoy está ocupando desde hace pocos días oficialmente la colonia Encarnación Benítez en el departamento de Soriano. Y no para agasajarlo ni para felicitarlo por esa instancia, que nosotros sabemos que no es afecto ni a la felicitación ni al agasajo, pero sí para hablar de este tema que es muy importante y un paso fundamental que se da para la cuenca lechera de aquella zona del país, que es muy importante, y que ha generado en definitiva un centro de producción de leche a través de colonos sobre 1.500 hectáreas que ahora estarán a disposición de la producción nacional. Así que ni agasajo ni felicitaciones, sino simplemente hablar de un tema que sí, sabemos que provocó mucho debate y mucha polémica en su momento y que en definitiva ahora se sustancia en los hechos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, esto tiene un montón de símbolos alrededor y creo que hay un montón de productos que son testimonios de un tipo de visión de lo que debe ser nuestra ruralidad. Cuando nosotros entramos al instituto habíamos definido conjuntamente con todos los funcionarios de carrera, no los políticos, no lo que se llama, sino con todos los funcionarios, definimos hacer un plan estratégico para poder plantearnos qué íbamos a hacer durante estos cinco años y que lo importante no estuviera por detrás de lo urgente, que generalmente es lo que pasa muchas veces corriendo atrás de los problemas del día a día. Por hacer uno perdés de hacer 10. Y que además lo importante era lo que nos tenía que guiar como gestión pública. Y una de las cosas que definimos era la prioridad que había en determinados sectores donde estábamos perdiendo cuenca lechera. Nosotros tuvimos muy buena relación con las gremiales lecheras, con la Asociación Nacional de Productores de Leche, con la Intergremial de Productores de Leche, con las diferentes organizaciones de productores de leche a nivel territorial, pero excelente relación. Y muchas veces intercambiamos con ellos planteando la importancia que tenía el sector lechero a nivel nacional. Y esto no es en contra de la agricultura, que es donde se da el contraste. No estamos en contra de, y eso hay que dejarlo medianamente claro. Pero tampoco estamos a favor de que un sector avasalle a otro, y había una pérdida de cuenca de un sector que es estratégico para el Uruguay, que trasciende. En ese marco, a la mitad de la gestión, cuando estábamos en el instituto, llegó un campo de estos, lo que llamamos artículo 35, una compra-venta entre privados donde el instituto puede hacer opción, que tal vez tuviera una característica muy particular. Eran en los mejores campos del país, en Cololó, estaba muy cerquita de otra colonia nuestra que estaba en esa misma zona y de la unidad cooperaria también. ¿Cuánto de CONIAT? Y andaba en el entorno cercano a los 200 unidades de CONIAT, es decir, el índice de CONIAT era cerca de 200. Era una zona que hoy se estaba utilizando, ayer en realidad, se estaba utilizando para la agricultura, en un sistema de cultivo invierno, cultivo verano, principalmente soja, trigo, y que había sido comprado por una empresa argentina, una sociedad anónima argentina. Nosotros tomamos la decisión de comprar. Y tenía una particularidad por lo cual fuimos muy criticados, que fue el mayor precio pagado por el instituto en la historia del instituto. Valía $8.500 la hectárea. Y hubo, me acuerdo, varios críticos, apareció en prensa, nos criticaron, y nosotros defendimos. Sí, nos defendíamos diciendo que a los colonos no solamente hay que comprarle las tierras más pobres, las tierras de cría, las tierras de lanares, sino que también había que tener, y sobre todo, buenos suelos, y sobre todo
si estábamos pensando en el sector lechero como un sector bien importante a la hora de hacer opción productiva. Es así que se compró ese campo y se empezó con un proyecto donde la idea era justamente fracciones individuales, donde cada familia tuviera su fracción, producción de leche, específicamente producción de leche, algunos espacios colectivos como campo de recría, campo de banco de forrajes, había una aguada muy importante, una represa, y además el uso de las salas de ordeñe en forma común, para disminuir el costo que tiene una infraestructura que a veces se usa poco rato en el día. Y tener la visión de que lo que fueran allí fueran gente joven, principalmente hijos de tamberos que querían continuar la producción familiar, pero que era imposible a los precios de la tierra y sobre todo de ese tipo de tierra que les aseguraba muy buena productividad, no iban a poder hacerlo si no era por esa vía, y asalariados rurales, tamberos principalmente, que habían hecho algún capital, un pequeño capital y que se podían dedicar a la producción. Eso se planificó, yo lamentablemente llegué hasta la primera selección, después di el paso al costado, pero está bueno porque hay línea de continuidad en las políticas, es decir, no se hacen las cosas a influjo solamente de un nombre de una persona, sino que hay una línea que se continúa, y eso hizo que el otro día fuéramos a inaugurar la primera etapa de la colonia Encarnación Benítez. Primero, un breve paréntesis, ¿quién era Encarnación Benítez? Te lo preguntaba, sí, y las disculpas por mi es que esto es lo falta que de conocimiento. No, pero eso es lo que está bueno. Encarnación Benítez era un moreno que a punta de lanza había ejecutado el reglamento de tierras artiguista de 1815, un soldado de Artigas que había sacado a los malos europeos y peores americanos y había dado a las viudas jóvenes, a los soldados, a los negros libertos, le había dado tierras y le había dado en esa misma zona del departamento soriano. Nos pareció, hay una canción muy bonita de Larbano Carrero acerca de este personaje, nos pareció también poner nombre de aquellos que muchas veces quedan en los monumentos de los soldados desconocidos, ponerle y nombrarlo, darle un nombre a esa cantidad de paisanos que pelearon en nuestra revolución de nuestra primera independencia. No fue a punta de lanza, pero fue a punta de convencimiento. En este caso, y con la ley, claro, y aplicando y ateniéndonos absolutamente a la ley. ¿Cuál es el resultado hoy? Porque una cosa es las intenciones que nosotros teníamos, pero a lo mejor los que se oponían a nuestra acción tenían razón. Yo siempre digo, tenemos la marcha atrás enterita si hicimos las cosas mal. Ahora, yo creo, y parafraseando a otra, la historia nos absolvió. 2 años después se inaugura esta colonia, la primera etapa de esta colonia, hay 11 familias, toda gente joven, parejas jóvenes con familia, se llenó la escuela rural de la zona. Cumpliendo con la mayoría, con la totalidad de los objetivos originales. Sin lugar a dudas, pero además me decían, en esta inauguración que además estuvo muy interesante, porque fue el presidente de la República, pero también estaba el exintendente Soriano Besós, había una representación social tanto nacional como del territorio muy importante. Y había como 300 personas celebrando el desarrollo de algo que hubiera sido un capataz, un peón y alguien que vivía en Montevideo, cambiando por 11 familias lleno de gurises, lleno de chiquilines, poblando las escuelas rurales con una visión de ruralidad totalmente diferente. Hoy ya están remitiendo leche esas familias, ya se está produciendo esos espacios colectivos que dan nuestra duda, a ver si se podían desarrollar, se están desarrollando con normalidad. Y ojo, la normalidad tiene contradicciones, tiene conflictos diarios como la vida que hay que resolverlo, pero con normalidad en términos de que las contradicciones se resuelven. Y hoy tenemos una colonia con 11, pero van a ser como 15 familias que viven allí, que están con sus hijos, que ha cambiado hasta el panorama del paisaje rural, y eso realmente nos gratifica. Más allá de esto, que en definitiva fue una conquista del equipo que usted estaba encabezando en aquel momento, una satisfacción que seguro no es personal, sino que es de todo ese equipo, y bueno, y demostrando en definitiva que a veces hay que arriesgar, porque ahí se arriesgó mucho al comprar tierras tan caras,
pero con la conciencia de que el sector al cual estaba dirigido se lo merecía. Hay un punto que no es menor y que esta es una discusión a nivel nacional que hay que saber dar y diferenciar. Nosotros no incurrimos en un gasto, sino en una inversión. Ese campo, ese mismo campo hoy, vale cerca de $15.000. Es decir, hemos casi que duplicado la riqueza de todos los uruguayos, porque eso hoy pertenece a todos los uruguayos. Porque no solamente se compró la tierra, se alambró, se mejoró todo el tema de la electrificación, se dotó de viviendas para que la gente pudiera vivir ahí, se hizo caminos para que el camión de leche que va a volcar lo que está en los tanques de frío de esas familias puedan llegar a la remisión en buena calidad. Es decir, hay una inversión del conjunto de la sociedad que se queda en la sociedad. En ese lugar todos los uruguayos somos hoy un poco más ricos. Pero debe valer mucho más de $15.000 la hectárea, porque tiene un valor que no tiene precio, que es la instalación de 11 familias que producen además una materia prima que es necesaria para el país y que además pueden trabajar esa tierra de un índice conial tan alto, desarrollando actividades que están directamente relacionadas con el tambo, pero que también están relacionadas con la agricultura, que esas tierras en definitiva sirven para mejorar la producción de alimentos para las vacas. Sí, no, se hace agricultura. Se hace agricultura, pero vinculada a los procesos de desarrollo de la lechería. Se hace agricultura para hacer silo de grano húmedo, para hacer reservas forrajeras, se hace agricultura para generar alguna leguminosa que puede tener un valor nutricional mejor, y se hace agricultura también muchas veces porque se hace algún cultivo de verano para preparar un verdeo o para preparar una pradera que se va a hacer después. Lo que sí, todo tiene que estar enmarcado en una producción lechera. Y esto está coronado de que los dirigentes del sector lechero nos acompañaron también. Es decir, los dirigentes de la ruralidad lechera nos acompañaron en esta inauguración. Había una validación del sector como tal, no solamente de los colonos, que además muchos de ellos eran gente muy humilde, pero muy trabajadora y con un capitalcito que hoy le está permitiendo pegar hasta un salto en su propia economía. Nosotros no queremos que el instituto sea un amontonamiento de pobres del campo, nosotros queremos una clase media rural que se desarrolle, que vaya para adelante y que pueda tener los mismos beneficios en su vida que tenemos todos y cada uno de nosotros. Como decía al principio entonces, redondeando esta nota, ni la felicitación ni el agasajo, seguramente en lo íntimo el hecho de haber asumido un compromiso, haber asumido un riesgo y la satisfacción de que esté sustanciado en los hechos, ¿no? Nos vinieron a agradecer a alguna gente y yo les decía exactamente eso. El deber no se agradece, el deber en todo caso se reconoce, pero no más que eso. Y nosotros lo que hicimos fue cumplir con el deber. Nosotros estábamos ahí, enviados por el presidente de la República, a que estas cosas pasaran. Y discutimos esto en función de una visión no de política partidaria, sino de política de Estado, de desarrollo de la ruralidad. Y el producto está ahí. Entonces, de última, y para uno mismo, está bueno decir, hay un reconocimiento de que a lo que del deber cumplido. Y no más que eso, porque tampoco hay que tener más que eso. En definitiva, que esas cosas sucedan depende de mucha gente, no solamente del que toma decisión, depende de los funcionarios del instituto que trabajaron intensamente con esos grupos, depende de los propios colonos y depende del conjunto de la sociedad, que es la que da los recursos para que estas cosas sucedan. Un reconocimiento en definitiva a Encarnación Benítez, sí. Y una demostración que no solo la tierra se puede distribuir a punta de lanza, sino también con este tipo de cosas. Eran otras épocas, pero en definitiva es como una guía que seguir, el año que viene van a ser los 200 años del reglamento de tierra de 1815, primer reforma agraria de América, de todas las Américas. La primera reforma agraria la hizo Artigas y se llamó Reglamento de Tierras. Entonces el reconocimiento de uno de sus soldados que cumplió la orden de hacer esta revolución agraria en 1815
y tenerla nosotros como un mandato histórico que tenemos que continuar casi 2 siglos después. La revolución agraria continúa en el mundo, continúa en nuestro Sí. país. A mí me gustaría hablar enseguida de la pausa, dejar atrás el motivo fundamental de esta nota y hablar un poco de la agropecuaria del Uruguay hacia adelante. Vamos a una pausa e inmediatamente después seguimos con el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche. Ya volvemos.